¿Alguna vez has sentido que eres demasiado pequeño para hacer una gran diferencia? Hoy te contaré una historia real que demuestra todo lo contrario. Es la historia de una mujer que, contra todo pronóstico, venció el miedo para salvar a su nación entera. Esta es la increíble saga de la reina Esther. Viajemos en el tiempo hasta el vasto imperio persa, gobernado por el poderoso rey Asuero. Su reino se extendía desde la India hasta Etiopía, un imperio de una riqueza y un poder inimaginables. La historia comienza con un giro inesperado en la corte real. La reina Vashti, en un acto de desafío, se niega a obedecer una orden del rey durante un gran banquete. Humillado y furioso, Asuero la destituye. El trono de Persia ahora está vacío, y se inicia una búsqueda en todo el imperio para encontrar a la nueva reina. Aquí es donde entra nuestra heroína. Lejos del lujo del palacio, en la ciudad de Susa, vivía una joven judía llamada Hadasa, a quien conocemos como Esther, huérfana desde pequeña. Fue criada con amor por su primo Mardoqueo, quien la quería como a su propia hija. Esther no era de la realeza, no tenía riquezas ni conexiones importantes. Era una joven común, pero poseía una belleza y una gracia excepcionales. Cuando los oficiales del rey recorrieron las provincias en busca de las jóvenes más hermosas del reino, Esther fue una de las seleccionadas. Siguiendo el sabio consejo de Mardoqueo, mantuvo en secreto su origen judío. Imagina la escena en cientos de jóvenes, cada una soñando con ser la elegida, son llevadas al palacio. Allí, se someten a un riguroso proceso de preparación de 12 meses, con tratamientos de belleza, aceites y perfumes, todo para presentarse ante el rey. En medio de toda esa competencia y opulencia, Esther destacaba. Su humildad, su dulzura y su carácter genuino la hicieron ganar el favor de todos los que la conocían, incluido Higai, el eunuco a cargo del harén. Cuando finalmente llegó su turno de ir ante el rey Asuero, él quedó completamente cautivado. De entre todas las jóvenes, el rey amó a Esther más que a ninguna otra. Sin dudarlo, puso la corona real sobre su cabeza y la declaró reina de Persia. Una joven huérfana y exiliada, se había convertido en la mujer más poderosa del imperio. Parecía un cuento de hadas, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras Esther se adaptaba a su nueva vida, una sombra oscura comenzaba a crecer en la corte. Su nombre era Amán, un alto oficial del rey, consumido por el orgullo y la arrogancia. El rey lo había ascendido a un puesto de gran poder, y ordenó que todos se arrodillaran ante él, pero Mardoqueo, el primo de Esther, se negó a hacerlo, pues como judío solo se arrodillaba ante Dios. Esta negativa hirió profundamente el orgullo de Amanán. Su ira no se dirigió solo contra Mardoqueo, sino que, al descubrir que era judío, concibió un plan genocida. Lleno de odio, Amán fue ante el rey Asuero, y, con mentiras y manipulación, lo convenció de que los judíos eran un pueblo rebelde y peligroso que debía ser eliminado. Engañado, el rey le dio a Amán su anillo de sello, autorizándolo a emitir un decreto fatal. La orden se envió a todas las provincias Han, en un día específico, el día 13 del mes de Adar. Todos los judíos del imperio, jóvenes y viejos, mujeres y niños, debían ser exterminados. La noticia cayó como una bomba sobre la comunidad judía. Por todo el imperio hubo un gran luto, llanto y desesperación. Mardoqueo, con el corazón roto, se vistió de cilicio y ceniza, lamentándose públicamente a las puertas del palacio. Cuando Esther se enteró de la angustia de su primo, se alarmó profundamente. A través de mensajeros, Mardoqueo le hizo llegar una copia del decreto y le suplicó que interviniera. Le pidió que fuera ante el rey para rogar por la vida de su pueblo. Pero la petición de Mardoqueo ponía a Esther en una situación de vida o muerte. Había una ley en Persia que nadie podía ignorar en cualquiera que se presentara ante el rey sin ser llamado. Sería ejecutado al instante, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Y Esther no había sido llamada por el rey en 30 días. Acercarse a él era arriesgar su propia vida. El miedo la paralizó. Era la reina, sí, pero su vida pendía de un hilo. Mardoqueo, al escuchar sus dudas, le envió una respuesta que cambiaría la historia. Un mensaje poderoso y desafiante. No pienses que por estar en el palacio del rey serás la única judía que escape. Si te quedas callada en este momento, el alivio y la liberación para los judíos vendrán de otro lugar, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Y quién sabe, quizás para un momento como este has llegado al reino. Esas palabras resonaron en el corazón de Esther. Anne comprendió que su posición, su belleza y su título no eran una coincidencia. Tenían un propósito divino. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una nueva determinación. Dejó de verse como una víctima y empezó a verse como un instrumento en las manos de Dios. Su respuesta fue valiente y decidida. Le pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos de Susa para que ayunaran por ella durante 3 días y 3 noches. Ella y sus doncellas harían lo mismo, y después
Dijo: iré a ver al rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. Al tercer día, Esther se vistió con sus mejores galas reales, y con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se paró en el patio interior del palacio, frente a la sala del trono. El rey Asuero la vio. El destino de una nación entera pendía de su reacción. En ese momento de máxima tensión, el corazón del rey se enterneció. En lugar de ira, sintió favor hacia ella y extendió su cetro de oro. La vida de Esther estaba a salvo. El rey le preguntó qué deseaba, prometiéndole darle hasta la mitad de su reino. Pero Esther no reveló su plan de inmediato. En cambio, con una sabiduría asombrosa, invitó al rey y a Amán a un banquete privado que había preparado. En el banquete, el rey volvió a preguntar, y Esther nuevamente los invitó a un segundo banquete al día siguiente. Esta estrategia no era una simple demora, era parte de un plan divino para preparar el escenario perfecto. Esa noche, algo increíble sucedió. El rey no podía dormir y pidió que le leyeran las crónicas del reino. Casualmente, leyeron el pasaje donde se registraba como Mardoqueo había salvado la vida del rey al descubrir un complot de asesinato. El rey preguntó qué honor se le había dado a Mardoqueo por esto, y la respuesta fue: a nada. Justo en ese momento, Amán llegó al palacio. Había pasado la noche construyendo una horca de más de 20 metros para colgar a Mardoqueo al día siguiente. El rey le preguntó a Amán: ¿qué se debe hacer por el hombre a quien el rey desea honrar? Amán, en su arrogancia, pensó que el rey hablaba de él, y describió un desfile grandioso. Para su horror, el rey le ordenó hacer exactamente eso, pero para Mardoqueo. Amán tuvo que vestir a su peor enemigo con ropas reales y pasearlo a caballo por la ciudad. Al día siguiente, en el segundo banquete, con el rey y un humillado Amán presentes, llegó el momento de la verdad. El rey preguntó por tercera vez a Esther cuál era su petición. Con lágrimas en los ojos, Esther reveló su identidad judía y suplicó por su vida y la de su pueblo, exponiendo el malvado plan de Amán en el rey. Enfurecido al darse cuenta de que había sido engañado para aniquilar al pueblo de su propia reina, estalló en ira. Cuando regresó a la sala, encontró a Amán rogando por su vida a los pies de Esther en un giro irónico y poético. El rey ordenó que Amán fuera colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La amenaza inmediata había sido neutralizada, pero el decreto de exterminio seguía vigente. Así que Esther nuevamente arriesgó su vida, rogando al rey que lo anulara. El rey entonces autorizó a Esther y a Mardoqueo a escribir un nuevo decreto. Este nuevo edicto permitía a los judíos de todo el imperio defenderse, luchar y destruir a cualquiera que los atacara en la fecha señalada. Cuando llegó el día, los judíos se defendieron con éxito. La victoria fue tan grande que se convirtió en una celebración. Esther y Mardoqueo instituyeron la fiesta del Purim, una celebración anual que los judíos festejan hasta el día de hoy, para recordar cómo Dios convirtió su luto en alegría y su desesperación en salvación. La historia de Esther nos deja un legado imborrable. Es un recordatorio de que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de ella. Y Esther era una persona común, una huérfana, una exiliada, pero fue puesta en una posición extraordinaria para un propósito extraordinario. Su vida nos enseña que no importa quiénes seamos o de dónde vengamos, en los momentos cruciales, Dios puede usarnos para lograr cosas que nunca imaginamos. Tal vez tú también, para un momento como este, has llegado a donde estás. Gracias por acompañarme en este viaje increíble. Si te inspiró la historia de Esther, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que más personas conozcan el poder de la fe y la valentía. Nos vemos en la próxima historia.